Buenas tardes, Mari Carmen, Magali, ¿cómo está? Bien, ¿sí me escuchan ahí? Está como completo. Ok. Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Bueno, de acuerdo con lo platicado la semana anterior en la clase del día sábado, sí, solamente su compañera Magali me ha dado retroalimentación y ha sido la única que me ha solicitado, cuando menos, los programas con los que ella desea trabajar, de los cuales ella va a elegir algún tema. La pregunta es aquí, los demás, ¿cuándo piensan hacerlo? En el entendido que esta actividad, lo habíamos platicado la semana anterior, es de carácter obligatoria. Entonces, les exhorto, por favor, licenciados, a que la siguiente semana ya necesito tener, cuando menos, una retroalimentación en el chat grupal y subsecuentemente que ustedes ya elijan esta semana el tema que van a disertar, para yo, con el objeto de poder trabajar con ustedes y que ustedes me manden sus avances. ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte no es negociable y sobre todo necesitamos ya que ustedes empiecen a aplicar los contenidos que se les están proporcionando, no nada más a través de las plataformas, sino también a través de los videos grabados. El segundo punto, les puse un mensaje en el chat grupal sobre los contenidos precisamente que nosotros puntualmente les hacemos llegar. Entonces, a partir también de esta semana, ustedes nos van a regalar un comentario en el video, tanto explicativo como clase Zoom. Esto con efecto de que nosotros detectemos si realmente están aprovechando el contenido de las clases, si tienen dudas, si tienen preguntas. ¿Por qué? Porque de repente ustedes se quedan con lo que nosotros les decimos y no hay una verdadera retroalimentación. Y lamentablemente ustedes no se conectan a la clase Zoom para que funcionalmente esta clase es para eso, para que ustedes despejen dudas, preguntas acerca del video explicativo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esta semana, ustedes van a retroalimentarme los videos con un comentario y eso lógicamente va a tener que ser tomado en cuenta para su evaluación continua. Dicho lo anterior, bueno, me voy a dar ya la tarea de comenzar la clase. Y sean ustedes bienvenidos, Magali y los que están ahí en la clase grabada. Bueno, ya en el video explicativo abordábamos estas generalidades del derecho penal, pero que puntualmente lo precisé que al ser un elemento del derecho público interno, su función es sí definirnos los delitos, los alcances que tienen estos delitos en la vida de una sociedad, pero a su vez también nos va a señalar las penas y medidas impuestas por el Estado hacia el ser humano que ha infringido la norma. Y sobre todo, que al ser el derecho, a veces los contractualistas lo denominan un contrato social, ese contrato social infringido se va a dañar la actuación de la sociedad frente a las instituciones y también frente al propio Estado. Ahora bien, en esta tesitura, nosotros establecemos que la parte criminal del derecho penal tiende a ser punitivo y tiende esa subjetividad de castigar esas conductas antijurídicas. Y que el Estado tiene que versar sobre las consecuencias que tiene el delito y que todos los factores que ello acarrea. ¿Por qué? Porque a través de las penas y las medidas de seguridad, nosotros vamos a encontrar el objeto social del derecho penal, que establecer normas consecutivas de derecho nos va a permitir establecer las sanciones, las penas y los castigos dentro de los cuales se va a aplicar el derecho objetivo y se va a hacer valer el derecho subjetivo. ¿De acuerdo? Ahora, para ello, entonces establecemos esta parte del conocimiento histórico evolutivo que ha hecho el derecho penal a lo largo de los años y sobre todo esa parte evolutiva e histórica de las ideas penales. ¿Por qué? Porque nosotros desde una etiología del delito necesitamos conocer su evolución, necesitamos conocer la génesis, desde luego, y cómo es que esa evolución
va a esos lineamientos utilizados para aquellos delitos que pudieran tener mayor o menor impacto en una sociedad. ¿Bien? Pero que también la relación que tienen las penas y las medidas de seguridad con aquellos delincuentes que han infringido la ley, obviamente va a desencadenar en lo que nosotros llamamos política criminal o política pública enfocada al derecho penal. Pero creo que el tecnicismo más adecuado sería manejarlo como política criminal, ¿sí? Para ello, la evolución histórica de las ideas penales requiere mucho esta parte de los periodos en los que el derecho penal se formó, en los que el derecho penal cruzó, no desde el aspecto social también, sino desde el aspecto cultural, desde el aspecto estadista. Y entonces es aquí donde nosotros vamos a entender cómo los procesos de evolución de las ideas penales, de acuerdo a que uno de los autores que se menciona en algunas doctrinas, la venganza siempre ha sido un elemento preponderante y hasta cierto punto un elemento primitivo del ser humano. Sin embargo, cuando esa venganza ya es desmedida, desde luego ya no está siendo hasta cierto punto justificada. Y de por sí, la venganza nunca será justificada, porque para eso hay leyes, para eso hay instituciones que se encargan de promoverlas, que se encargan de establecerlas, pero sobre todo que se encargan de hacerlas cumplir. Garraud nos decía que la venganza privada es esa venganza del ofendido cuando se ha transgredido a la familia, ¿sí? Y que desde la venganza pública se va a dar a través de la intimidación o los que son los sistemas de correccionales. Sin embargo, Cuello Cayón nos habla de los periodos de la evolución histórica de las ideas penales, pero con un enfoque más preciso y sobre todo que desde la parte consuetudinaria entendemos que los periodos de expiación de penas son muy tendientes a la intimidación. Así funcionaba en la Edad Media y así funcionaba también en el Renacimiento. Sin embargo, Carrancá advierte que los diferentes periodos han marcado este mundo contemporáneo que hoy día vivimos en el derecho penal. ¿Me explico? Y entonces, estos periodos, a través de las 4 etapas que tenemos, pues nos van a dar diversas condiciones que van a derivar en las escuelas clásica y positivista, que a su vez también se van a relacionar con el aspecto criminológico y criminalístico para poder darle explicación a ese nexo de causalidad de los delitos ejecutados en materia penal. ¿Sí? Entonces, en este sentido, los tipos de venganza son 4, que es la privada, la divina, la pública y el periodo humanitario. Esta parte de evolución del derecho penal tiene que ver mucho con esta parte de atenuar penas, con parte de imponerlas, de que el poder público a través del Estado ejerza esa potestad cuando se infrinja la norma, cuando haya ya materia de delitos. Bien, entonces, en esta tesitura, la venganza privada, que es el primer periodo o la primera ideología en materia penal, va a tomar conciencia desde el punto de vista de la venganza de sangre y sobre todo al hacer alusión a las épocas bárbaras, toma como conocimiento esa conducta contraria al derecho, pero que a través del castigo se pretende castigar esa infracción a la norma y de acuerdo al grado de afectación que esté teniendo ese sujeto sobre quien está recayendo la conducta, ¿sí? Por tanto, dentro de la venganza privada, las personas y las familias, en aras de proteger sus bienes jurídicos, debían o podían saciar la sed mediante la imposición de penas bárbaras, es decir, mediante la posición de privar de la vida a alguien, por ejemplo. Uh -huh. Y sobre todo que estas conductas bárbaras generalmente va a desencadenar en actos sanguinarios o extremadamente sanguinarios. Y es aquí con la venganza privada, los actos bárbaros, esta posición de la familia ante esta venganza de sangre, que es el inicio del derecho penal. Porque a medida de que va creciendo la violencia, el derecho penal necesita hacerse más presente, el derecho penal necesita empezar a tomar auge en esas condiciones de cómo estamos estableciendo los delitos y sobre todo cómo los estamos tipificando para poder llegar a qué? A una punición. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de la venganza privada se va a conocer también como la venganza de sangre porque
originan generalmente los delitos de mayor impacto dentro del catálogo de delitos del derecho penal, que es el homicidio y las lesiones, que denominados por la naturaleza de sangre, obviamente la venganza privada toma como primera opción esta parte del honor a la familia, ¿no? Esta parte del honor hacia una cadena de ancestros que finalmente ya no operan en este sistema jurídico. Uh-huh. Dicho de otro modo, la venganza privada es muy instintiva porque va a ser muy reaccionaria, porque va a ser esta parte de cómo nosotros, desde la fase química y desde la fase emocional, nos convirtamos en cada vez más dolosos, en cada vez más lesivos a la hora de la reacción en la defensa de la familia. Sin embargo, repito, esta venganza se torna cada vez más violenta y genera daños graves tanto a la integridad física y corporal de las personas, como también creando desestabilidad social. ¿De acuerdo? Y es aquí donde la venganza privada tiene como eje principal esa ley talional del ojo por ojo y el diente por diente. Sin embargo, el Estado considera que este tipo de venganza ya no puede ser operaria. ¿Por qué? Porque desde un concepto del grupo social, esta venganza está desmedida. Por eso el surgimiento de las instituciones jurídicas a través de las normas escritas y que se han llevado a cabo a lo largo de los años, debe de imponer un orden y a su vez generar un progreso social, un progreso cultural, un progreso histórico, pero principalmente un progreso jurídico en la materia de cómo se están castigando las conductas violentas. En esta parte, y con el paso del tiempo, la venganza privada, conocida también como un sistema de composiciones, ofrecía a esas personas que habían infringido la ley las penas o las sanciones pecuniarias, es decir, las sanciones en dinero, para que en lugar de que el ofensor compurgara prisión, se le podría aplicar una multa o una sanción como parte del resultado de la venganza que esta persona haya ejecutado. ¿De acuerdo? Entonces, es aquí que con el paso del tiempo, nosotros vamos a ver la historia de la humanidad, cómo se divide en esas etapas importantes, como lo es la etapa antes de Cristo y la etapa después de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces aquí la relevancia será ese elemento histórico de la humanidad que tiene. Ahora bien, nosotros en esta parte vamos a llegar a la venganza divina, porque la venganza divina va a tener ese impacto no sobrenatural, sino ese impacto espiritual, a eso me refiero. Y converge siempre con el cristianismo o con el catolicismo o cualquier otra deidad que de repente nosotros conozcamos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí va a atender a las cuestiones de Dios, a las cuestiones eclesiásticas. Uh-huh. Desde luego que la venganza divina va a conceptualizar el delito desde el punto de vista del pecado. ¿Y quién será su tribunal supremo? Pues Dios. Así de simple. Dios es el encargado de juzgar a vivos o también a muertos, según dicen las escrituras, en donde nosotros vamos a establecer cómo va a recibir el castigo esa persona que haya infringido la ley. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de esta parte, nosotros también estamos estableciendo que la venganza divina se torna hasta cierto punto por jueces y tribunales, pero que de acuerdo a sus juicios, las conductas que solo se dañan son las conductas sociales. No se está dañando las conductas hasta cierto punto de la dignidad. Uh-huh. Pero que en esta parte de la etapa de transición del derecho penal se debe encontrar ese punto entre la imposición de penas y sanciones, pero que se hallaban en manos de los sacerdotes o de los ministros de la iglesia. Uh-huh. Para ello, desde luego que nosotros debemos separar que, que el derecho es social, que el derecho hasta cierto punto está creado por los hombres.
Maestro, ya no se oye. No, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿ahí me escucha? Bien. Entonces, en esa parte, el derecho penal, desde el punto de vista canónico, va a aborrecer esa condición de sangre, ¿no? Va a aborrecer esa condición de cómo la sangre humana no debe derramarse nunca. Y sobre todo que atendiendo al pecado y delito, son dos vocablos que no deben confundirse. Son dos vocablos que hasta cierto punto están ofendiendo a Dios. Pero la venganza divina en las formas de expiación y penitencia es el elemento retributivo de la pena, no así en la venganza pública, ¿sí? Porque aquí nosotros dentro del derecho canónico, vamos a establecer la ejecución de penas y sobre todo que hay tribunales ya de carácter acusatorio, no tanto inquisitivo. Y resulta ser que la prueba, o más bien la confesión, va a ser la reina de todas las pruebas en este derecho. Ahora bien, que para la venganza pública establezcamos este sistema de tomar fuerza y que la iglesia se vaya debilitando paso a paso hasta perder el poder. Eso ya sucedió. Sin embargo, la iglesia todavía maneja ciertos hilos de la moralidad y eso es bueno, eso es positivo, porque finalmente la iglesia también está para conducir la vida espiritual de los seres humanos. ¿Me explico? Serán las instituciones civiles quienes se encarguen de impartir justicia a través de sus representantes y sus instituciones para poder relacionar cómo nosotros estamos presentes ante el delito. En la venganza pública se afirma que los sacerdotes no podían imponer penas, solamente Dios se debería encargar de castigar a los pecadores y en su momento, si vas a ser acreedor o no a llegar al paraíso que tanto nos han prometido en nuestras religiones. ¿De acuerdo? Ahora, a medida de que se va adquiriendo mayor distinción entre los delitos de carácter privado y los delitos de carácter público, de acuerdo con los hechos que se han lesionado de manera directa, y los intereses particulares del orden público, se ha de hablar de la aparición de los periodos de la venganza pública en una conceptualización política, ya que los tribunales deben juzgar en proporción y sobre todo en el nombre de la colectividad o a nombre de la colectividad. ¿Vamos? Para poder llegar a esta parte de la venganza pública, nosotros tenemos que establecer estos periodos humanitarios. Y como lo acabo de referir, estos periodos humanitarios vienen precedidos de cuestiones de guerras civiles, de guerras mundiales, de guerras entre países, y sobre todo las repercusiones que han tenido en el hombre, ¿no? A partir de estos conflictos. Es aquí entonces donde filósofos como Hobbes, como Spinoza, como John Locke, algunos contractualistas como Bacon, como el propio Rousseau, de la mano de Montesquieu, de la mano de Maquiavelo, el propio Maquiavelo, es como entienden que el espíritu público de las leyes debe de atender a esa parte de cómo se deben entender los sentimientos y las expresiones de cada uno de los individuos para poder llegar a determinar por qué se comete un delito. César Bonesana nos habla sobre el Tratado de Penas y Delitos de 1764 y que sigue siendo pieza fundamental y pieza elemental en la formación de abogados. ¿De acuerdo? Ahora, que en estas condiciones también nosotros del periodo humanista entendemos que la Revolución Francesa emite un documento declaratorio que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1791. Y ahí va a consignar que las leyes no deben tener el derecho de prohibir a las acciones nocivas de una sociedad. Sin embargo, esto necesitaría estudiarse de manera más simultánea. ¿Por qué? Porque en sí la libertad del ser humano siempre terminará donde empieza o donde comienza la libertad del de al lado. ¿Vaya? Y entonces en esta parte, la libertad, como lo menciona John Howard,
es la geografía del dolor para inspeccionar y describir dentro de las prisiones inglesas esos elementos de cómo se ha agredido a la ley y sobre todo cómo vamos a empezar a estudiar a las escuelas penitenciarias. Desde luego, la obra de Howard es recogida en su libro Estudio de las prisiones en Inglaterra, en Gales y en Europa en 1777. Pero con la muerte de Cherson en 1790 conmueve profundamente en esos tiempos y sobre todo prolonga la obra de Howard y sobre todo aquí se da auge a una rama de las ciencias penales muy, muy principal, la penología. La penología se va a encargar de estudiar a la pena, al delito, al delincuente, pero también en dónde va a estar hacinado ese delincuente. No, no hacinado, sino dónde va a estar ingresado, dónde lo van a internar. ¿Sí? Para que de ahí, en esas directrices, nosotros vayamos conociendo cómo opera la penología como sistema de medidas de castigos y medidas de seguridad, pero también la ejecución de estas cuestiones disciplinares. ¿Sí? Ahora, que en esta parte también nosotros entendamos que la penología va a utilizar una serie de metodología, porque tiene que atender al estudio de caso concreto, tiene que atender a esos resultados, tiene que atender a la prevención del delito principalmente. ¿Sí? Ahora bien, dentro de los periodos científicos, la evolución de las ideas penales va a obtener como resultado que el delito y la pena no cambian ni siquiera con las épocas, porque siempre seguirán siendo delitos y penas. Y eso lo referí muy puntualmente desde el inicio del módulo. Entonces, al final del día, el delito generalmente se va a centrar en el delincuente, se va a olvidar de la víctima. Y por consecuencia es preocupante de manera científica y van a tratar de readaptar socialmente a esa persona que ha infringido la norma. ¿Sí? Entonces, en esta construcción abstracta, el periodo humanismo, el periodo humanitario junto con el periodo científico van a edificar su sistema sobre las concepciones abstractas de la palabra delito. ¿Por qué? Porque los criminólogos entendemos que venimos a dar auge y sobre todo luz en el camino a muchos penalistas para categorizar y caracterizar cómo está operando el delito desde el punto de vista social. Porque desgraciadamente a veces el abogado postulante solamente se dedica a lo que es el código y a redactar documentos, pero no analiza de raíz cómo está esta parte del derecho penal. Ajá. Ahora bien, es aquí donde las escuelas también toman grandes aportaciones y sobre todo que es Cesare Beccaria con su libro, a ver, permítame un segundito. Ay, Dios. Ay, Dios, ay, Dios. Ok. Sí, es aquí Cesare Beccaria con su libro de los delitos y las penas, que va a entender esa parte de avío de cómo el delincuente está trabajando, de cómo el delincuente pudiera tener algunas desatenciones también químicas, por cómo funcionan los neurotransmisores. ¿Me explico? Entonces, en esta condición, hay exponentes que vamos a ver las siguientes semanas, como Enrico Ferri, Rafael Garófalo, César Lombroso, Isla Marchiori, que dan explicación al por qué el fenómeno criminal está rebasado y rebasando a la institucionalidad. ¿Y jóvenes? Entonces, entender estos factores del delito nos hace ver que de repente nosotros podemos estar pendiendo de un hilo, ¿no? Y que en cualquier momento podemos cometer delitos. Aquí la proporción es entender en dónde estoy parado y si la escuela no la escuela, sino la idea que vimos ahorita de las venganzas, será útil o será factible para una sociedad. ¿Hasta que alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. Ok. Entonces,
parte de entender al delito, pues necesitamos sí o sí entender criminología. ¿Por qué? Porque la criminología es el complemento para estudiar esos factores sociales, etiológicos, étnicos del delincuente. ¿Me explico? Y sobre todo que la criminalística en apoyo de estas ciencias penales nos va a dar respuestas al qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, por qué, a qué hora, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que entender que desde dentro del pensamiento crítico del derecho penal, no basta con fijar penas y sanciones, sino también estipular esa proporcionalidad de las mismas, esas condiciones en cuanto a mayor. Otra vez ya no se escucha. ¿Ahí me escucha? Muy poquito. Ahí. Se sigue escuchando poquito. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí sí ya. Ok. Entonces decía yo que en esta parte de los principios de razonabilidad y de proporcionalidad de las penas, necesitamos conducir esta parte de los delitos hacia, no tan directamente hacia las penas más graves, ¿no? Sino más bien hacia las áreas de prevención y sobre todo que estas conductas puedan perturbar o no a la sociedad para que nosotros entendamos cómo estamos relacionados. ¿Sí me explicó? Entonces, en esta condición, las penas pueden recaer sobre la vida, sobre el cuerpo humano, sobre la honra o sobre las cuestiones patrimoniales a través de los bienes. Pero hoy día en esta sociedad ya no deben caber penas corporales como es la pena de muerte, ¿no? Porque si bien es un medio eficaz de terminar con los delitos, pues no es tan viable. Y sobre todo que esta parte de la pena no debe de ser usada con frecuencia, o sea, me refiero a la pena capital, sino al contrario, establecer directrices mejores para posicionar dentro de la prevención del delito esas condiciones de cómo se está haciendo. Ahora, decíamos en el video explicativo que dentro de las escuelas del pensamiento penal y las escuelas jurídico-penales, surgen aquí la escuela clásica en donde va a defender la idea de que el hombre es un ser libre y sobre todo que tiene raciocinio, que tiene psique, para que defienda el ideal del libre albedrío, esa autonomía de la voluntad en la toma de decisiones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en este sentido va a ser la capacidad y el poder de decisión de cada uno de los individuos estar sujetos a determinadas fuerzas divinas o bien no estar sujetas a esas fuerzas divinas. En tanto que la escuela clásica va a prescindir del estudio del delincuente, pero se va a centrar en el hecho típico. Es decir, que el hombre elige libremente su carrera criminal. El hombre va a elegir libremente la forma en que va a estipular a los delitos. Ujú. Ahora, hay elementos, sí, de postulación de esta escuela, como lo es la normalidad del delincuente, porque muchas veces el delincuente ya no siente ese grado de dolor o de lesión y sobre todo que ya no existe esa diferencia cualitativa. Ujú. Ya no distingue qué es bueno y qué es malo. Por lo tanto, normaliza su conducta y normaliza
la forma en que se está conduciendo. ¿Ok? Entonces, obviamente, a veces esa irracionalidad de cometer crímenes resulta incomprensible porque la libertad y capacidad de decisión es que el hombre no ha sabido decidir o no ha debido decidir bien. Establecen una prioridad sobre lo que es el derecho penal del acto y el derecho penal del autor. Y sobre todo que en el derecho penal del autor, el delincuente solo va a aparecer como sujeto activo del delito. El sujeto pasivo queda un tanto ambiguamente relegado. Uh-huh. La explicación en cuanto al nexo de causalidad de una conducta que se presuma como delito, pero también en esa situación de que la libertad criminal es el uso de esta libertad de que todos en un momento dado, todos los seres humanos, podemos ser criminales en potencia. Hasta la persona más pasiva puede ser criminal en potencia, pero determinará su situación emocional, su situación económica, su situación personal, esa libertad de ser o no elegible. ¿Para qué? Para ser criminal en potencia. Uh-huh. Desde luego, todos los seres humanos tenemos un enfoque reactivo y este es el problema de la criminalidad, ¿no? Que muchas veces las personas delinquen por cuestiones emocionales y sobre todo que la aportación de la penología va a legitimar y a delimitar el tipo de sanciones y castigos con los que se deben castigar las conductas antijurídicas. Que la aportación en el ámbito de la política criminal, en donde el uso sistemático del castigo sea necesario como instrumento de control del crimen. Esto ya no puede suceder. ¿Por qué? Porque, repito, para la escuela clásica sí operaban los castigos corporales, operaban los azotes, pero desde un elemento ya más humanista, esto ya no debe de operar. Tienen que operar las políticas criminales o las políticas preventivas del delito a través de esas condiciones del deporte, la salud, el trabajo, la capacitación para el mismo. Ajá. Ahora, establecemos que dentro del pensamiento criminológico, la escuela positiva nos habla sobre, sobre ese análisis del por qué a lo mejor en una época del año se cometen más delitos. Por ejemplo, el invierno, ¿no? Del por qué los delitos contra personas suelen suscitarse más en verano. O por qué esas condiciones de los delitos sexuales suelen cometerse más en primavera. Entonces, aquí nosotros vamos a apoyarnos mucho de lo que es criminología y criminalística para poder entender cómo está operando estos auges de la delincuencia. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. Bien. Entonces voy cerrando la sesión. Nosotros para poder comprender ya en clases subsecuentes la teoría del delito y sus elementos normativos, subjetivos, positivos y negativos, es necesario comprender estas escuelas jurídico-penales de la mano con la tarea que ustedes hicieron, que fue la historia del derecho penal en México. Así vamos a entender los procesos evolutivos de cómo se está marcando el derecho en nuestro país y a lo largo de la sociedad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en esta parte, recordemos que no nada más nos debemos a una deidad, no nada más nos debemos a un Dios. Uh-huh. Nosotros tenemos reglas civiles. O sea, cada quien es libre de profesar la religión con la que más le acomode y con lo que más se siente identificado. Pero finalmente, tu deidad a lo mejor no tiene injerencia en los asuntos civiles o penales, ¿sí? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que ser muy certeros y muy precisos, que el derecho penal surge como una medida de sancionar esos actos de venganza y sancionar las fases más negativas del delito, ¿sí? Entonces, con esta parte, nosotros tenemos que entender que son necesarias las instituciones jurídicas al servicio del derecho penal, porque cuando uno infringe la norma jurídica, es susceptible de ¿qué? De penas, sanciones y castigos. ¿De acuerdo, Magali? Bien. Entonces, yo concluyo el día de hoy con la sesión en vivo. Cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor, a partir de hoy es necesario que ustedes comenten los videos.
porque así me voy a dar cuenta si de verdad los están viendo y si de verdad están aprovechando los contenidos que nosotros les estamos ofreciendo a ustedes. ¿De acuerdo? Y con este objeto es también reafirmar los conocimientos y aprendizajes que ustedes pudieran estar estableciendo. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, les encargo mucho ya esta semana su tema. Y repito, Magali ha sido la única que se acercó conmigo para pedirme lo que fueron los temarios. Ella tiene uno y ya nada más quedaré en espera, Magali, de qué tema le interesa para que Ok, usted lo pueda trabajar y yo ya le voy diciendo en la medida de los avances que usted me presente en qué está bien y en qué está mal. Recuerden, ok, sí jóvenes, está bien. ¿sí? Recuerden, jóvenes, que ustedes tienen que grabarse. Ustedes, esto les va a permitir también ver cómo se desenvuelven ante una cámara. Yo sé que es un poquito complicado, ¿no? Pero no imposible. ¿De acuerdo? Bien. Tengan una excelente tarde. Nos vemos la semana que entra. Excelente fin de semana. Bye. Gracias, maestra, igualmente. Es un placer. Hasta luego. Hasta luego.